hermanos, hermanas y chacucha, callantañani. Ahora sí, hermanos, vamos a empezar con este testimonio. Así como les había contado, hermanos, les había estado recordando, hermanos, muchas vidas hoy en día servimos al Señor como nosotros queremos. Quizás muchas vidas, hermano, hermana, no hacemos la voluntad de Dios como nos manda la palabra de Dios, hermano, hermana. Un día, mi hermano, mi hermana, esta vida, hermanos, que han visto, les puedo hablar de aquel año. Pasaron años, hermanos. Yo también me encontraba así, servía al Señor como yo quería. Hermanos, los días domingos íbamos a congregarnos, claro que sí, pero ¿cómo? Como yo quería, como la hora lo que quería salir, hermanos, hermanas. Yo tenía una pequeña tienda y tempranito abríamos y vendíamos. Y sabíamos en la congregación, primero es la oración, la adoración y después viene la palabra de Dios. Y para mí, al ver la adoración y la oración, cómo pasar el tiempo era en esos tiempos, hermano. Y yo decía, muchas personas llegan a la palabra y nosotros también llegaremos a la palabra. Cuando empiece la prédica, vamos a alcanzar. Mientras los hermanos ahí están orando, ahí está la adoración. Y nosotros mientras vendíamos la tienda y calculado la hora salíamos, hermanos. ¿Y cuántas vidas en este tiempo también sirven a Dios así? Y así pasar el tiempo, a través de la prédica recibía la palabra y me daba cuenta que yo hacía mal, hermanos. Y decía al Señor, Señor, lo que hago yo no es bien. Pero un día voy a levantarme, un día voy a decidirme servir de verdad, desde el principio hasta el fin, decía. Pero no podía, hermano, hermana. No podía. Siguiente domingo, iba a la congregación, escuchaba la palabra de Dios y la palabra era para mí, como me estuviera hablando, como el pastor supiera mi vida. Y decía en ese momento, Señor, siguiente domingo voy a empezar a servirte de verdad. Ya no voy a vender, ya no voy a atrasarme. Desde el principio hasta el fin voy a congregarme. Y siguiente domingo llega, tampoco no lo hice. Y pasar el tiempo, sigue escuchando la prédica. Y el pastor siempre anuncia después de la prédica, dice, hermanos, ¿quiénes quieren trabajar? Tienen que trabajar en la obra de Dios, en la alabanza, en las guerreras, en la oración, en el ayuno o recepción, como dice Ojeres. Para mí, hermano, hermana, eso era perder el tiempo. Cuando el pastor anunciaba, decía dentro de mí, ¿cómo voy a perder el tiempo en esto? Porque los que están en la obra, ahí llevan reuniones. Y yo perder el tiempo. ¿Para qué? Decía. El momento, el pastor decía, hermanos, tienen que trabajar en la obra de Dios. Y yo en el asiento, hermanos, para que no me vea el pastor,
me ocultaba a través de los hermanos para que no me señale, para que no me diga, hermana Zenobia trabaja. Me ocultaba o me salía, hermanos, pero dentro de mí había rechazo. Y así pasó el tiempo. Llegaba a la casa, decía, me ponía a pensar y decía, estoy mal. Señor, perdóname. Siguiente domingo voy a ir a congregarme de principio hasta el fin. Un día voy a entrar a la obra. Y así pasó el tiempo y así me pescó la enfermedad. Hermano, hermana, un día llegó la enfermedad. Me sentía dolor en mi cuerpo. Me sentía un dolor de la espalda que no podía aguantar, pero aún así estaba caminando. Como las personas, a veces llega un poco de enfermedad y aún así no nos arrepentimos. Y así estaba. Y la enfermedad avanzó mucho más del dolor. Y me quejaba a mi esposa y mi esposa decía, vamos al hospital, ¿qué será? Amén. Vamos al hospital. Me internó en el hospital. Y en ahí me detectaron que es una infección fuerte. Y estoy en ahí internada una semana o 2 semanas. Y me han dado alta y salí en la casa unos 2-3 días. Pareciera que estoy bien. Y nuevamente empieza el dolor. Pero aún en el espíritu no sentía. Me pasará esta enfermedad, decía. Me pasará este dolor. Y nuevamente empieza el dolor también. Vamos a otro hospital. Que ese hospital no es bueno. Iremos al otro hospital. Amén. También me detectaron otro. Ya no es infección, sino otro también. Ahí me ponieron todas las medicinas. Recibí y me dieron alta y llegué a la casa. Y estoy como medio semana o quizás una semana. Y nuevamente empieza el dolor más fuerte. Y nuevamente vamos al otro hospital. Y así sucesivamente, hermanos, hermanas, llegamos a muchos hospitales en el Alto. Toda Ciudad del Alto y ya terminé los hospitales. Y aún así, hermanos, la gente somos muy duro que no sabemos arrepentirnos. No sabemos confiar a Dios o no nos recordamos que existe un Dios todopoderoso. En ese tiempo, como les decía, hermanos, yo vendía en la tienda en una carnicería. Y la gente, como de siempre, nos confiamos a nuestra fuerza, con lo que somos jóvenes o con lo que tenemos la plata. En ese tiempo, hermanos, yo me he enfermado con 28 años, joven. Y yo decía, soy joven, me voy a sanarme. He vendido en la tienda, tengo la plata, me voy a hacerme curar. Pero humillarme no me venía, hermanos. Y así sucesivamente, hermanos, llegué a muchos hospitales. Y al final ya no había ni a dónde ir, porque ya he terminado el Hospital del Alto. Estábamos en el Kenco, estábamos a muchos hospitales, hermanos. Y al final, y el dolor se aumenta mucho más. Y al final ya no podía levantarme. Ya estaba postrado en la cama.
y decidimos irnos al mejor hospital allá en Ciudad de La Paz, allá abajo en Ciudad, en zona sur, que hay una clínica La Paz. Y ahí, hermanos, me internó mi esposo. Y ese hospital es muy caro, las cosas, hermano. Solo una noche, no sé cuánto era, hermano, no me recuerdo muy bien. Pero ahí estaba como un mes internado. Hasta ahí la plata alcanzó. Todo lo que habíamos ganado, todo lo que habíamos vendido. De un mes nos ha sumado un monto muy fuerte. Mi esposo viene, dice, yo estaba ya total mal. Y ahí yo decía, ya no puedo más, ya no puedo. Estaba con sonda, no sé cómo se dice, hermanos, ahí estaba ya conectado, hermanos. Y un poco que tengo todavía, y mi esposo llega y dice, mira, esposa, ya no hay plata. Teníamos un poco de ahorro en el banco y él toda la plata retiró del banco y me muestra, dice, esposa, era la plata que todo lo que tenemos, ya no hay más, ya no hay más. Pero el doctor decía, va a estar sano tu esposa. Con lo que hemos tratado, va a estar sano. Amén. Como dice el doctor, pagaremos. Y he visto, hermanos, todo lo que uno trabaja, todo lo que había retirado, un monto de plata, amarrado así, recién sacado del banco. Esa es lo último. Lo pagamos todo. Y el doctor dice que ya estoy bien. Pero dentro de mí yo seguía mal. Y decía para que me dé alta. Estoy bien. Salimos feliz. Venimos a la casa. Ese día almorzamos todos juntos. Llego a la casa, hermanos. Mis hijos aún todavía eran el último de 4 añitos. Y el segundo de 5 años estaba en el kinder. Y mi primer hijo ahí con 6 añitos, entrando al 7. Llego a la casa, veo que las guaguas todo desamparado. Tenía una pequeña tienda, que la tienda estaba llenito cuando yo he ido al hospital. Todo estaba vacío, porque ya había terminado mi esposo para cancelar a los hospitales. Hermanos, bien, todo se encuentra como dice la gente. En esta vida todo se encuentra trabajando, sí. Ese día comemos todos juntos. Al día siguiente, poco a poco empieza el dolor nuevamente. Y ya estaba peor, más con todo dolor. Hermanos, hermanas, ese es el dolor que me levantó. Es insoportable, hermanos, es insoportable. Aymara ruthumana karusa arht eni phamqaw khanina kasumana ka aymara arspalt asinyatep walhanina ka karumana humana ka yaqipaqa uthavina kama tuqina inasa wali usuntata hiqata sipsta hichurina kan inas naiham hospitals muitani pharaxta doctora manakar saptam akosonitaw mainik akosonerekitaw mainik akanerekit mainik hanukaniktat akanerekitaw ka inasa karuman humak monate hilakullaka han sanidad hiqatqstati inas humak hista hani una yataqulla utkhiti his hay komare que mauruna yahiqat asiyat ukampisa hermano hermana
Ukat alayarus dijo campi puniwa doloraja sartawaigen ayatake. Hani aguanta wayan puit, hermanos. Ucampisa, hermano. Esposo jajayatjateinawa. Que tu esposa no va a vivir. Porque ya estaba totalmente desahuciado. Yo ya no podía, que tantos hospitales estaba, hermanos. Y el dolor ya era triplicado ya no podía aguantar. Y en ese momento, recién yo me doy cuenta que ya no hay sanidad para mí. Porque ya visité muchos hospitales y decía, ¿a dónde más ya voy a ir? ¿A dónde? Al tal hospital, ya ido al tal hospital, ya no. Y en ese momento recién me doy cuenta y decía, parece que no voy a vivir. Porque el dolor era inmenso, insoportable. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Todo ese tiempo mi esposa había clamado al Señor. Cuando yo estaba internado en el hospital, él había salido a medio patio con mis hijos, como les decía. El otro tenía 4 añitos, el otro 5 y el otro entrando al 7. Y él había sacado al medio patio a medianoche clamando a Dios, mientras yo estaba internado. Y cuando se aumentó el dolor más fuerte, yo ya no tenía esperanza de vivir. Yo decía, voy a partir. Cuánto quisiera ver a mis hijos. Joven, ¿cómo será un hijo joven? ¿Cómo será estar con ellos? Pero así es la vida, decía. Dios no me permitirá. Y mi esposa decía, nuevamente te internaré. Y yo ya no quería, hermanos. Porque, hermanos, ¿a dónde más ya voy a ir? Yo decía, me arrepentí en ese momento. Decía, Señor, tú lo sabes, mi vida. En ese momento todo me arrepentía. Había recibido a través de la palabra. Porque estando en vida nomás puedes pedirte perdón de Dios. Puedes limpiarte de tus pecados. En muerto ya no tiene remedio. Ya había recibido en mi corazón eso. Y yo me recordaba ese texto y decía, Señor, perdóname, porque ya no había esperanza para vivir. Yo decía, voy a partir, porque lo que me veía, mi vida, mi cuerpo, que mi sentido ya estaba como para perder. Y por eso decía, Señor, antes que me pierda mi sentido, Señor, perdóname de todos mis pecados, límpiame, decía. Porque había recibido la palabra de Dios. Allá en el cielo ningún pecador entrará. Ningún pecador entrará allá. Y por eso yo clamaba al Señor que me perdone, que me limpie. Le preguntaba al Señor, ¿qué más me falta? Hazme recordar, Señor, porque yo no quiero ir al infierno, decía. Y yo no quiero ir al infierno. Y todo eso lo me pedía. Y el Señor me respondía, hermanos, hermanas, todo lo que había hecho en esta tierra. Hay veces, hermanos, hermanas, a todas las hermanas, hay veces a nuestros esposos tratamos lo que nosotros queremos, porque a través de la palabra, el palabra nos manda, dice, el esposo es el cabeza del hogar. Él es cabeza del hogar. Y las hermanas a veces no sabemos respetar.
Y en ese tiempo era así. Y todo eso el Señor me habló. Decía, ¿cómo lo tratas a tu esposo? Cuando me respondía el Señor, no tenía cara, hermanos. Y también, hermanos, en ese tiempo yo tengo 3 hermanas. 2 eran católicas y yo era cristiana. Solamente yo de mi familia. Y cuando me encontraba con mis hermanas que ellos eran católicas, ellos hablaban de cosas de bailar y yo hablaba de Cristo y no nos entendíamos. Ellos se burlaban de mí y yo no quería también que se burle de mí. Y por eso al final dentro de mí decía, ya que ellos son católicos, que vayan por sus caminos, yo por mi camino, decía. Todo eso el Señor me habló. Como has dicho de tus hermanas, eso no es bueno. Tú tienes que orar, tú tienes que clamar de esas vidas y muchas cosas más el Señor me habló. ¿Y cuántos nosotros somos? Quizás tú en tu casa eres cristiana, pero tus hermanos de familia faltan. Quizás tú dices, yo seré cristiana. Ellos que hagan su vida. No, hermano, hermana, a nosotros nos toca orar, clamar, pedir por sus vidas, hermano, hermana. Todo eso recibía. Y entonces me he pedido perdón de eso y decía, perdóname, Señor. Y sentía que Dios me perdonaba. Y yo me sentía que el Señor estaba ahí y yo delante de Él. Le contaba y Él me respondía y escuchaba su voz. Y decía, perdóname todo. Y ahora le preguntaba al Señor, Señor, si yo no soy digno de ser tu hija, si yo te voy a fallar de en adelante, tú lo sabes. Tú sabes siguientes años qué voy a hacer. Si soy una buena persona o si soy mala persona, tú lo sabes. Y si soy mala persona, que te hago quedar mal, que soy un mal ejemplo de ser cristiana. Señor, tú la tienes, la llave de la muerte, la llave de la vida, decía. Aquí está este pecador que no ha cumplido tus palabras, que no ha hecho tu voluntad. Puedes quitarme la vida, decía. Porque recordaba su palabra que dice en el libro de Deuteronomio, hermana, hermana. Porque en ese tiempo había recibido la palabra de Dios. Dice, ved ahora que yo soy y no hay Dios es conmigo, dice. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, dice. Y no hay quien puede librarme de mis manos, dice el libro de Deuteronomios, capítulos 32, versículos 39. Me recordaba y por eso decía, quítame la vida, porque ya no soportaba. Me sentía un simple pecador delante de Dios, como les decía que el Señor estaba delante de mí y hoy estaba una pequeña. ¿Cómo decir que yo no tenía cara? Puedes quitarme la vida, decía. Y con otra palabra también decía, Señor, y si yo voy a hacer algo en tu obra, puedes prestarme la vida. Tú lo sabes, hermano, hermana. Nayati humatak askistra, nayati hakat uksaruja arunakams kanancha oirista. Pide
vida maititas mau asesina. Ukam oración lorcasinsti. Taditura entrega serita takpacha alma, cuerpo, espíritu. Porque ya estaba en punto de partir. Y antes que pasara eso, porque ya me había despedido de mi esposo, decía: esposo, hasta este tiempo y te he acompañado. Cuánto hubiera querido ver a mis hijos jóvenes, pero esa es la vida, decía. Y ya me había despedido de mis hijos, dando beso, abrazo. Y cuando ya me he despedido, yo vi a mi esposo, cualquier hombre, a mis hijos, cualquier niño que correteaban, ya no sentía. Y así, orando, clamando a Dios, seguía al Señor. Señor, no me desampares, decía, porque no me desampares al infierno. Aunque no soy digno, me entregaba en las manos de Dios. Cualquier pecado que me falta perdonarme, dime, Señor, hazme recordar, decía, porque sabía, estando en vida nomás uno pide perdón. Ay, perdón, hermanos. Entonces, en ese momento, yo sentía que voy a partir. Dentro de un momento, mi esposa entraba, decía: ya me voy a irme. De aquí el atardecerá o el amanecer será. Me voy a ir. Porque me sentía que ya estaba junto con nuestro Dios. Y yo decía: Señor, de aquí a un momento nos veremos cara a cara. De aquí a un momento te veré a cara, decía. Así diciendo, el Señor me contestó. Y yo preguntaba a Dios, decía: algo me falta, Señor, hazme recordar. Y Él me respondía: no te falta nada. Ya no te falta nada. Eso es todo, Señor, decía. Ya me has perdonado todo, me has limpiado. Y ahora puedes levantarme, decía. Y el Señor me respondía, yo escuchaba esa voz: no te falta nada. Está bien, todo ya está, decía. Y me alegraba, me gozaba, había gozo en mi corazón. Pero el Señor me preguntaba una cosa, decía: hija, quiero preguntarte una cosa, porque no te falta nada. Ya estás perdonado, ya estás limpiado, como decir así. Y yo decía: ¿qué, Señor? Dime, porque más pronto voy a estar contigo. Y el Señor me dice: hay una cosa que te falta. ¿Y qué, Señor? Dime, ¿cuándo tú vas a llegar a mi presencia? Y yo te preguntaré: ¿qué has hecho para mí estando en la tierra? ¿Tienes esa respuesta? Me decía. Y esa palabra que me decía, hermanos, hermanas, me llegó a mi corazón y me caí al piso, porque no tenía una respuesta. Porque como los había dicho en el principio, cómo era yo, y con esa palabra me caí al piso y ya no tenía cara, y ya no tenía ese gozo, y ya no tenía ni cómo ni mirarlo ni decirlo. ¿Tienes esa respuesta? Porque te voy a preguntar. Yo en ese momento decía, me caí unos 5 minutos, recién reaccioné y decía: Señor, yo no he hecho nada en esta tierra. Nada, no he trabajado para ti. Eso es lo que el Señor me preguntaba. Y en ese momento ya no le digo que vamos a estar dentro de un momento, sino que decía:
Señor, me puedes dar la vida unos cuantos días más. Medio año, unos cuantos meses más, Señor. Me puedes prestar la vida. ¿Para qué? Para que en ese tiempo pueda trabajar en tu obra y anunciar tu palabra. Porque me llegó en mi corazón, en mi mente, lo que había hecho yo, cómo había servido al Señor. Por eso decía el Señor, me puedes prestar la vida. Préstame la vida, aunque poco tiempo. En ese momento, en ese medio de enfermedad, yo me prometí servir a Dios. Decía, Señor, si tú me prestas la vida, Señor, voy a empezar a trabajar. Apenas que me voy a mejorarme, voy a empezar a anunciar tu palabra. No importa los cerros, voy a correr y voy a gritar a los cuatro vientos, decía. No importa encima del edificio, voy a salir de ahí, voy a gritar, decía, desesperado, hermano, hermana. Y el Señor me prestó la vida. Me prestó la vida. Por eso el Señor me recetó medicinas que Él tiene, hermano, hermana. Como dice en su palabra, en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6, que dice su palabra. Y aquí que yo les traeré sanidad y medicina, dice su palabra, hermano. Y les curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y esa palabra se cumplió. Me recetó unas hierbas, porque hasta ese momento no sabía qué enfermedad era exactamente. Como les decía, en el otro hospital, otra enfermedad, y no sabía qué es lo que tengo exactamente. Y yo preguntaba al Señor, ¿qué enfermedad tengo, Señor? Tú lo sabes, decía. Tú lo sabes qué enfermedad tengo. Y el Señor me dice, ¿sabes qué, hija? Vas a tomar estos, me dice. Me mostró y solamente hierbas. ¿Conoces esto? Sí, Señor. Entonces prepárate esto y eso vas a tomar. Y yo decía, Señor, estoy tomando esas hierbas. Muchas veces he tomado y no me ha hecho bien. Pero el Señor una vez más me contestó y dice, hija, ahora te digo que tomes. Te digo que tomes ahora. Yo te estoy diciendo, decía. Y amén. Entonces en ese momento yo iba a la cocina porque ya no levantaba de pie. Solamente tacateadas fui a la cocina y había esas hierbas. Y me preparé porque había estado tomando muchas veces esas hierbas. Me preparé y llevé a mi cuarto y le puse ahí en mi delante y le entregué al Señor. Decía, Señor, aquí está lo que tú me has dicho. Esto es lo que me has recetado. Y ahora, Señor, tú me has ordenado que tomara. Aquí está. Tú puedes echar esa medicina, lo que tú tienes, en mi vaso, y yo tomaré y seré sano, decía. Y así con oración tomé esa hierba, esa mate. Me dormí, hermanos. Me había dormido desde la mañana hasta las 12, porque el dolor era insoportable.
No me pueden creer, hermanos, que yo no podía alzar una papa. Una papa era para mí como un quintal de arroz. No podía alzar una papa. Y yo lloraba, una papa no puedo alzar, ¿qué es lo que tengo? Y una papa era bien pesada. Y bien, hermanos, y dormí tomando esa hierba. Y a las 12 me desperté. Y vivía mi estómago que medio relajante, que no me dolía, y movía este lado, porque me dolía. Apenas que entraba de la puerta, no querían, pareciera que hacían mover el piso, y decía alto, alto. Y no podía ni hablar de aquí porque tenía hermanos, y no podía ya hablar. Y solamente con señas hablaba, decía, agua, dame agua. Y en ese momento me movía mi cuerpo, que estaba todo relajante, y me sentí, ¿y dónde está ese dolor? Ahorita me va a empezar. Y no había, y no había, y no había. Y ese es el Señor que me sanó. Y ese es el Señor que me recetó. No unas medicinas químicas, sino que unas hierbas que conocemos, hermano, hermana. Y con esas hierbas me sanó, hermano. Por eso hoy en día estoy aquí, porque el doctor le había dicho a mi esposo que ya no tiene vida, que va a partir. Pero ahí estoy, hermanos, hermanas, aquí. El Señor tan amoroso, tan misericordioso, la verdad, nos ama de verdad. ¿Cuántas personas están en sus casas enfermos? O quizás ya no saben a dónde acudir, hermanos. Hay un doctor celestial, doctor de los doctores. Él lo tiene la última palabra. Él lo tiene las medicinas. Él lo tiene la llave de la muerte, la llave de la vida, hermanos. ¿Por qué no acudir a Él? ¿Por qué no clamar a Él, como dice su palabra en el libro de Jeremías? Clámame y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice. Hermano, hermana, sigue orando. No te canses. No te canses clamar. No te canses confiar. Como dice su palabra, orad sin cesar, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17. Hermanos, yo te animo, no te canses. Y esta enfermedad que pasamos en esta tierra, sí que no es para morir, hermanos. No es para morir. Porque no me había dado cuenta yo, hermanos, que Dios me había estado limpiando, que Dios a través de esa enfermedad me había estado enseñando cómo buscar a Dios, cómo clamar a Dios. Todo me había estado enseñando. Humillarme, confiar a Él, andar en santidad, tener ese amor a Dios, amor a tu prójimo. Todo el Señor nos enseña. Dios me había estado limpiando como si fuese un oro, hermano, hermana. Por eso aquí en el libro de Job dice, hermanos, voy a leer, hermanos, dice, perdón, a ver, a este libro de Zacarías, vamos a leer, hermanos, dice: mediré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ese es el Señor que dice: y Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y Él dirá: Jehová es mi Dios. Es la verdad. Hay veces, hermana, hermana, no sabemos valorar a Dios, ese amor, esa misericordia que Él tiene, hermanos, hermanas. Pero el Dios, a través de esa enfermedad, a través de esa prueba,
nos limpia, como un oro nos funde, para que nosotros podamos brillar, hermanos. Por eso, hermano, hermana, no te canses, no te canses. Kaukans humak istas kista manatila kuyaka. Han karikta simti tatitur mayanya tatitur oración makataña. Han karikta simtan apanukumti hasta el último vida, hasta el último de tu vida, hermano. No te canses, confía a Dios, sigue clamando. Entrégate tu vida en las manos de Dios. Dios hará, Dios te sanará, Dios te levantará. El Dios es Dios todopoderoso, que para Él nada no es imposible, hermano, hermana. Y muchas cosas más ha hecho el Dios. Un día Dios va a permitir, hermanos, y vamos a seguir dando ese testimonio, hermanos. Por eso en esta noche, mi hermano, mi hermana, sigamos confiando a Él. Sigamos confiando a Él, entregando en su mano, hermanos. Amén. Gloria a Dios, gracias, Señor. Yo agradezco en esta noche a Dios, solamente a Él. De ahí podemos aprender a servir a Dios con ese temor, temblor. Servimos, hoy en día servimos a Dios. Aunque venga lo que venga, nunca no puedo negar, porque Él me sanó. Él me ha dado la vida. Y yo también me prometí en medio de la enfermedad servir a Dios, llevar, anunciar su palabra. Por eso le agradezco mucho a Dios. Solamente Él es nuestro socorro de la vida. Solamente el único no nos desampara. El único, hermano, hermana. Amén. Gloria a Dios, gracias, Señor Jesús. Dios lo bendiga este testimonio, hermanos. Que sea para todos, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino Amén, de los hermanos. cielos. Gracias, Señor Jesús. En esta noche, hermanos, hermanas, donde tú estás, queremos orar por tu vida. Quizás tú me estás viendo, puedes escribir, puedes mandar tu nombre para que nosotros podamos estar orando. Y también queremos orar juntos con usted, confiar a Dios, clamar a Dios. Amén, hermanos. Oremos, mi hermano, mi hermana. Diremos: amado Dios Todopoderoso, Santo, en esta noche, Señor, te doy gracias, bendito, gracias, Señor, por tu gran amor, por tu grande misericordia. Señor, a ti nomás te damos gracias, porque todo lo haces tú, Señor Jesús. En esta noche, Señor, ¿cuántas personas están escuchando este testimonio, lo que has hecho tú conmigo, Señor? ¿Cuántas personas quizás están en sus casitas y no saben a quién correr, a quién confiar? Tú puedes tocar sus vidas, Señor, para que ellos, Señor, que se recuerden de ti. Amado Dios, te entrego cada vida, cada familia, cada hogar, Señor. Entrego en tus manos, Padre, porque tú eres nuestro doctor, tú eres nuestro sanador. Tú eres, Señor Jesús, nuestro refugio de nuestra vida. Eres solamente tú. Bendito Dios. Ahí está cada familia, sea de aquí de Bolivia, sea de allá en los exteriores que escuchan, allá en Brasil, Perú, Argentina. Señor, entrego en tus manos, Señor, aquel varón que está en el hospital, aquella mujer que está en su casa, quizás clamándote,
Señor Jesús, entrego en tus manos, Dios. En tus manos, solamente Señor, tú puedes sanarlo, Dios. Gracias, bendito. Gracias, Señor Jesús. Oh, maravilloso Dios. Gracias, Señor. Gracias, papá, en esta noche. Te doy gracias, Señor, en tu santo, poderoso nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos y hermanas.